Vamos a desarrollar este tema sobre el resultado que ha lanzado la Comex Perú sobre el departamento de Puno. Las peores condiciones en el año 2022 se tuvo en el departamento de Puno, las peores condiciones laborales. Dense cuenta, según este informe, la informalidad laboral del país fue que llegó a un 90.2%, lo que afectó a una gran cantidad de trabajadores y especialmente en nuestro departamento de Puno se registró el segundo salario promedio más bajo del país, 980, ni siquiera se llegó al salario mínimo que pasa a los 1.000. Estamos ya con el señor Cutipa, por favor. Ahora sí, ¿cómo está, doctor? Buenas noches, gracias por atendernos, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes por este espacio, agradecerte por la invitación y estamos aquí para poder compartir y analizar el tema que acabamos de escuchar, lo que anuncias. Para empezar, señor Cutipa, Comex Perú lanzó este informe que realmente es preocupante. Puno, el departamento de Puno, dentro del país, viene a ser uno de los departamentos que tiene una situación de salarial muy preocupante. ¿Cuál es el análisis que usted le da a este tema? El tema de la informalidad laboral que hay en la región de Puno no es un caso nuevo. Esta es una situación que hace 2 décadas atrás permanentemente hemos escuchado por parte del gobierno central, por parte del gobierno regional, pero efectivamente no hay una acción concreta para poder solucionar esta informalidad ni la precariedad laboral que tenemos en la región de Puno. Consideramos que en un proceso de administración del territorio quien debería liderar es el gobernador regional a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que es una de las instituciones que debería articular mejor las estrategias y las capacitaciones, incluso dentro de ello las universidades como los centros tecnológicos productivos conocidos como los CETPROS también son parte en este proceso, pero sin embargo en el tema de la informalidad nosotros no vemos ninguna acción estratégica para que podamos reducir esta informalidad que por supuesto afecta a los trabajadores en términos de beneficios laborales, incluso en términos de remuneraciones mensuales que normalmente vemos cada mes, pero sin embargo no vemos acciones concretas por parte del gobierno central, tampoco por parte del gobierno regional. Por eso que estos indicadores, como ya mencionó esta institución tan importante, que más del 90% de la población económicamente activa está en una situación de informalidad. A ver, vamos a detenernos un poquito. Usted me está diciendo que aquí hay una clara responsabilidad. ¿Qué debería hacer para empezar? Primero, vamos a lo macro. ¿Qué debería hacer el gobierno central para tratar de solucionar esta situación? Que yo creo que no solamente pasa en Puno, sino en todos los departamentos de nuestro país. Mira, la primera acción que el gobierno central a través del Ministerio de Trabajo debería implementar son programas presupuestales, por ejemplo, relacionados a innovación, a emprendimientos. Incluso debería fomentar con las universidades públicas, privadas, con las instituciones mayores emprendimientos en el país. Y eso es lo que no observamos. Lo que estamos viendo es que para reducir esta informalidad, incluso en el tema laboral, tenemos que mejorar, digamos, en temas de emprendimiento, en pequeñas micro y pequeñas empresas que avancen por un proceso de formalización, por supuesto garantizando también calidad en el tema del empleo, para que poco a poco se vaya mejorando el tema de la informalidad. Incluso las políticas tributarias de parte del gobierno central deberían mejorarse para que el tema de la informalidad se vaya reduciendo. Pero esas acciones no vemos. Por ejemplo, sería interesante escuchar para mejorar, digamos, para reducir esta situación de informalidad, por ejemplo, partidas presupuestales para el tema de incentivos de formalización por parte del Ministerio de Trabajo, que articule con los gobiernos locales. Esa acción nosotros no lo vemos. Entonces, si no tenemos ningún tipo de incentivo para formalizar los pequeños emprendimientos, micro o pequeñas empresas, va a ser bien complicado que el emprendedor
tenga que encaminarse al margen de que también vemos en el gobierno central hay bastante burocracia, un montón de requisitos que nos piden para el proceso de la formalización. Entonces consideramos que la burocracia debería reducir los requisitos, tener los mínimos requisitos mínimos para que también los emprendedores o las pequeñas empresas puedan ir formalizándose. Programa nacional que es Lurawi Perú, que ha empezado en nuestro departamento de Puno. Lo mismo está pasando en otros departamentos. De alguna u otra manera esto puede aplacar, solamente viene a ser un, digamos, un paliativo, debería emprenderse más este tipo de programas, pero bueno, lamentablemente también hay una reducida cantidad de personas que se van beneficiando de estos programas. ¿Esto podría ser de alguna u otra manera un aliciente, cree usted? Este programa del gobierno central solamente es paliativo, es para generar un empleo temporal de 3, 4 meses y ahí termina. Con eso nos estamos ayudando para que la informalidad o el tema del empleo tenga que mejorar en la región de Puno. Necesitamos aquí en la región de Puno primero partir desde un gobierno regional o las municipalidades, por ejemplo, los planes de negocio. Y para eso, ¿qué necesitamos? Por supuesto necesitamos talento humano, conocedores en materia de comercialización, distribución, producción, incluso en educación financiera, preparar a los nuevos emprendedores para que se puedan insertar al mercado de la producción y laboral. Y a partir de ahí también a los trabajadores se tiene que capacitar en sus derechos y por supuesto en los beneficios que tiene en el marco de la ley. Entonces, estos dos aspectos debería darse, pero ¿desde dónde? Desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales y por supuesto, ¿quién da la directiva? Las directivas generales, por supuesto, da también el Ministerio de Trabajo desde el gobierno central. Entonces, este trabajo articulado en realidad no lo tenemos en el país ni tampoco en la región. La región de Puno, con esta situación de la informalidad, no le importa al gobierno central, no es la primera vez que escuchamos estas cifras, porque siempre han estado latentes, así que nosotros consideramos ahora que el crecimiento económico en el país se ha deteriorado, tiene un indicador negativo, donde vemos que el consumo, como la demanda interna está con cifras negativas, consideramos que para salir de esta situación, ahora es el momento de plantear nuevos planes estratégicos para que la informalidad se reduzca y la formalidad avance, pero no con esta burocracia, sino darle facilidades al emprendedor para que también estos emprendedores generen empleo formal en el mercado laboral. Eso es lo que se quiere. Y esperamos que para esto también se requiere presupuesto. Por supuesto que se requiere presupuesto para poder accionar, por ejemplo, implementar algunas partidas, por ejemplo, como te decía, inyectar mayor recursos en los programas como Pro Innovate, que es parte del Ministerio de Producción, para que pueda generar en las regiones este tipo de emprendimientos y, por supuesto, darle sostenibilidad, capacitando a ese emprendedor, a ese microempresario. Solo así consideramos que en un mediano plazo se podría generar un empleo laboral bastante digno. 23 hemos tenido buenos días de feriados, ¿no? Y el gobierno decía de que se daba estos feriados extensos a propósito para que pueda haber de alguna u otra manera movimiento económico. ¿Puede o no ayudar esto realmente para una mejora? ¿Usted cree? No, nuevamente yo considero con esta forma de estrategias el gobierno central se está equivocando. Lo que debería optar es que los institutos tecnológicos proyecten, preparen a los nuevos talentos para que sean emprendedores, más no empleados. Lo que está pasando en el país, las universidades y los institutos están preparando talento humano para que sean empleados, no ser emprendedores. No está preparando para que seamos empresarios. Lo que queremos en el país es gente que fomente desde las instituciones educativas superiores y tecnológicos hacer empresa, hablar de educación financiera. Eso es lo que necesita la población. ¿Su papel correspondiente en este tema usted lo cree o no?
No lo vemos. Yo que vengo de esta Universidad Nacional del Altiplano, la mayor parte de la promoción que en su momento salimos nos han preparado para ser empleados, pero muy poco hemos ido abrazando el tema de ser un emprendedor, tener una pequeña empresa, incluso familiar, y ahí vamos, pero lo que nosotros observamos, la mayor cantidad de egresados que salen desde las universidades públicas y privadas, la mayor parte siempre están buscando en su mayoría espacios para ser empleados en el sector público. Pero vemos que frente a esa realidad también la burocracia en los 3 niveles de gobierno ha crecido bastante. Y el grupo de los empresarios, emprendedores, se vienen reduciendo. Entonces, tendríamos que hacer lo contrario, preparar más gente para que aperturen más empresas, por supuesto, en el marco de la ciencia, conocimiento, ingeniería y tecnología. Es necesario fortalecer, pero que también como aliados estratégicos tengamos a los gobiernos regionales, a las municipalidades, para que estos emprendedores, por supuesto, en el mediano plazo, generen empleo temporal. Sería bastante interesante. Pero no lo vemos de esa forma. En estos momentos vemos que un egresado de la universidad sale y más está mirando una posibilidad, por ejemplo, en una municipalidad o en un gobierno regional, y muchas veces no encuentran el espacio y terminan decepcionados. Entonces, nosotros consideramos que la universidad debería ser más integral, más humanista y preparar, sobre todo, emprendedores, porque los emprendedores en el camino, en el proceso productivo, son los que innovan y generan empleo. Sí, lógicamente, es un tema realmente que se tiene que analizar mucho, porque aquí hay, digamos, mucha responsabilidad, y no solamente de las autoridades, usted lo ha mencionado, las universidades. Ojo, en el departamento de Puno tenemos dos universidades nacionales. Tendríamos que preguntar a sus autoridades si realmente están haciendo algo en este tema de poder formar emprendedores, líderes, para que mañana más tarde estos sean pues los que den estos espacios laborales para los nuevos profesionales que salen. Algo que no se ve en nuestro departamento de Puno. Ojo, hay que aclarar ese tema. Doctor Wilber, yo le agradezco, muchas gracias. Hemos escuchado claramente la lectura que usted nos ha dado respecto de este tema, y nos parece muy fundamental seguir tratando este tema y otros temas. Estaremos más adelante nuevamente comunicándonos con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Más bien decirle a la juventud, vayamos por el camino del emprendimiento, más no ser empleados. A veces ser empleados es tener un jefe arriba, y muchas veces perdemos talentos en el sector público. Consideramos que para construir nuestro propio camino es necesario abrazar el emprendimiento, y en ese camino debemos avanzar. Muchas gracias y muy agradecido. Muchas gracias a usted. Estuvimos hablando con el doctor Wilber Cutipa. Él es analista político, conocedor también de profesión economista y conocedor de la realidad no solamente regional, sino también nacional.